Buenas, hoy iniciamos un nuevo video de la regla de la cadena de la derivada. Su servidor, José Rodríguez. En la regla de la cadena, lo primero que tenemos que analizar es si mi función es compuesta, para poder ver si es aplicable. Si no es compuesta, entonces se deriva normal. En este caso, para visualizar una función compuesta, ilustramos a través de esta gráfica, donde vemos una función dentro de otra función y a su vez dentro de otra función. Vemos que la camioneta Toyota está dentro del camión, o sea que es una función compuesta, y dentro de la grúa está el camión. Entonces tenemos dos reglas de la cadena aplicable. Para verlo de una manera más simple, tenemos que la función compuesta y igual a f de g de x es una función interna y f es mi función externa. En la regla de la cadena, esa función interna que le llamamos g depende de la variable x y f depende de la función g de x. Entonces se procede a hacer u mi función interna, que es g de x. Y por lo tanto, cuando reescribimos esta función, ya no utilizamos g de x, sino que utilizamos u, y por eso escribimos f de u. Una simple sustitución de esa función interna. Entonces, la regla de la cadena consiste en que como y depende de u y u depende de x, entonces nosotros vamos a tener la derivada de y con respecto a x. Me explico. Como y depende de u, nosotros vamos a derivar a y con respecto a u. Y como u depende de x, yo voy a derivar a u con respecto a x. Y entonces así vamos a obtener la derivada de y con respecto a x. Eso es lo que se conoce como la regla de la cadena. Si todas las derivadas involucradas existen, entonces la manera de definir la regla de la cadena sería el producto de cada una de esas derivadas. Entonces, al multiplicar la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, obtenemos la derivada de mi función original, que es y, con respecto a la variable independiente, que es x. Otra manera de visualizar la derivada es que y', siendo y' de y con respecto a x, y f' de u, la derivada de y con respecto a u, porque ya y está en función de u, por u', que es la derivada de u con respecto a x. Cuando derivamos g de x, obtenemos u'. Primer ejemplo. En este caso tenemos una función que, si no tuviéramos la raíz, es una función compuesta. Entonces, tengo que hacer u toda mi función interna, que sería el x a la 4 menos 3x más 8. Porque recuerden que u depende de la variable independiente, en este caso, x. Como hacemos u, x a la 4 menos 3x más 8, entonces ya la función que anteriormente dependía de x, ahora depende únicamente de u. Sería sustituir todo esto interno por la letra u. ¿Y por qué? Porque u dijimos que era x a la 4 menos 3x más 8. Entonces, si derivamos cada término con respecto a su variable, si derivamos a g con respecto a la variable u, recordemos que esto se convierte en u elevado a la u medio. Y como tenemos u elevado a la u medio, entonces aplicamos la regla de la potencia, donde u medio me multiplica u y le restamos 1 al exponente, terminando el exponente siendo negativo u medio. Entonces, por eso es que la variable va al denominador con exponente 1 medio y se convierte en la raíz.
y el 1 medio es donde él multiplicaba el exponente original de la función. Así obtuvimos esta derivada de g de u. Cuando derivamos a u, entonces tendríamos 4x al cubo menos 3. Y ya tenemos u' o la derivada de u con respecto a x. Aquí estamos utilizando las dos notaciones posibles para que cuando estén consultando cualquier otro libro de texto puedan visualizar ambas condiciones de representar la derivada de la regla de la cadena. Al fin y al cabo, la multiplicación de estas dos derivadas es la que me va a dar a mí la derivada de g con respecto a x, o g' de x, que sería la otra notación. Y como la multiplicación es lineal, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, porque aquí debajo hay un 1. Y entonces recordemos que u fue una sustitución que yo hice de la función interna, que x a la 4 menos 3x más 8, y debemos intercambiar por esta, resultando como la derivada de g con respecto a x, el 4x al cubo menos 3 entre 2 veces la raíz cuadrada de x a la 4 menos 3x más 8. No simplificamos con el numerador porque ambos no son divisibles entre 2. Veamos el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, claramente ya ustedes deben saber quién es u. Y u es mi función interna. En este caso, 4x cuadrado menos 2. Si hacemos la sustitución de u por esa base, entonces g de u va a ser u a la 3, ya que nosotros hicimos u, el 4x cuadrado menos 2. Al derivar a g de u, tenemos 3u al cuadrado. Y al derivar a u, tenemos 8x. Esas son las dos derivadas que tengo acá, tanto de g para u como de u para x. Y al multiplicar 3 por 8x me da 24x, u al cuadrado. Pero recordemos que u era 4x menos 2, entonces termina siendo 4x menos 2 al cuadrado. Aquí no multiplicamos el 24x porque aquí hay un cuadrado, y recuerden que esto es un binomio al cuadrado, el cual habría que desarrollar la primera al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado, para luego poder multiplicar. Entonces no es necesario desarrollarlo, lo podemos dejar ahí. En el ejemplo 3, aquí tenemos una función trigonométrica. Yo conozco la derivada del seno de x, pero no la del seno de 3x. O sea que ese ángulo es totalmente, me hace la función totalmente compuesta. Por lo tanto, u va a ser 3x. Entonces, el seno de u sería mi función en función de u. Al derivar de manera individual, la derivada de g de u es coseno de u y la derivada de u sería 3. Recordemos que al multiplicar, este 3 viene delante, o sea que sería 3 coseno de u, porque ese 3 no multiplica nunca el ángulo de la función trigonométrica. Eso lo vimos en los límites. Entonces, u sería 3x y por lo tanto la derivada de g con respecto a x sería 3 coseno de 3x. Excelente. A veces la regla de la cadena se puede aplicar de manera directa, como es el caso de que ya vimos que la función e a la x, su derivada era e a la x, pero eso es cuando el exponente es x. Ahora, cuando el exponente es una función que depende de x y no es lineal, su derivada no es 1, entonces sería ella misma por la derivada de ese exponente. Esto es f' de u y esto es u'. O sea que básicamente lo podemos hacer de manera directa y nos simplificamos bastante el proceso. En la logarítmica, la función original, logaritmo natural de x, era 1 sobre x. Por lo tanto, si esa x es una función que depende de x, como el caso de g de x, va a ser 1 entre el argumento, que es g de x, por la derivada del argumento. Esto es la derivada del logaritmo natural de u, 1 entre u. Y esto es u', que sería g' de x. O sea que estamos haciendo el mismo proceso, pero de una manera más rápida. Entonces,
De ahí es que la regla de la cadena, si mi función, la función que voy a derivar f de x, es una h de x que está de manera interna, que está elevada a una potencia n, existe una regla para encontrar la derivada de esa función. ¿Y cuál va a ser? Bueno, la regla de la potencia. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de la regla de la potencia, esa derivada era la más importante? Bueno, aquí vemos su funcionalidad. El exponente multiplica adelante y le restamos 1 al exponente. Pero h de x es derivable con respecto a su variable, entonces tenemos que multiplicar la derivada de esa base que es h con respecto a su variable que es x. Y ese producto es el resultado de la derivada. Aquí tengo f' de u y aquí tengo u'. Es una manera rápida y sencilla de aplicar la derivada de la regla de la cadena. Es muy importante recordar que esta derivada me permite a mí hacer el proceso más rápido sin necesidad de hacer la sustitución de u y f de u. Por ejemplo, consideremos la siguiente función: f de x igual a 5x menos 4 elevado al cuadrado. Aquí yo tengo que identificar que mi base es 5x menos 4, o sea que estamos frente a una potencia, donde la derivada de la potencia es que el exponente me multiplica la función, le resto un exponente y multiplico por la derivada de esa base. Entonces tendríamos el 2 que me multiplique el 5x menos 4 y a su vez, entonces, al restarle 1 al exponente, me queda exponente 1 que no se marca y la derivada de 2x menos 4, 5x menos 4 sería 5. Entonces, 2 por 5 sería 10. Y entonces, 10 por 5x menos 4. Entonces, aquí como el exponente es 1, entonces 10 por 5 sería 50x y 10 por 4 sería menos 40. Este sería mi resultado final. Acá le presentamos varias funciones para que apliquen la regla de la cadena. Estas funciones, detengan el video, hagan las derivadas y una vez la tengan toda hecha, ya sea con sustitución de u y f de u o de manera directa, vamos a comparar cuál fue el resultado que obtuvieron. Excelente. Vamos a ver cuál fue el resultado que obtuvieron si es igual al nuestro. La primera, el 8 multiplica la función y se le resta 1 al exponente, quedándonos 8 por 3x más 5 elevado a la 7 por la derivada de la base que sería 3. 8 por 3 sería 24 por 3x más 5 elevado a la 7. En la segunda, el 5 multiplica la base que es 4x al cubo menos 2x más 3 y el exponente sería 5 menos 1 que sería 4 por la derivada de la base que sería 12x al cuadrado menos 2. Al final, el 5 puede multiplicar el 12x cuadrado menos 2. En la tercera, como el ángulo no es x, sino que el ángulo es derivable, entonces tendríamos la derivada de nuestra función, que es coseno, sería menos seno del mismo ángulo, 3x cuadrado menos 1, por la derivada de ese ángulo, que sería 6x. Entonces el 6x multiplica el menos 1 que está delante del seno y sería el resultado final menos 6x seno de 3x cuadrado menos 1. Noten que el ángulo nunca cambió de la función trigonométrica.
En la 4 tenemos una potencia, donde el 5 es el exponente y me va a multiplicar la función tangente de x. Le restamos 1 al exponente, que sería 4, y entonces la derivada de la base, que es tangente de x, sería secante cuadrado de x. Al final, reduciendo todo eso, sería 5 veces la tangente a la cuarta de x por la secante al cuadrado de x. La quinta, que es una función exponencial, entonces con base Euler sería ella misma por la derivada del exponente. La derivada del exponente 10x. Entonces ordenando sería 10x por e elevado a la 5x cuadrado. Y la sexta, que es una función logaritmo natural, sería 1 sobre la función. O sea que sería 1 entre 3x menos 2 por la derivada de 3x menos 2. Entonces, la derivada de 3x menos 2 es 3 y 3 entre 3x menos 2 sería la solución. Aquí tenemos una tabla de derivación simple versus la regla de la cadena, que serían las funciones compuestas que están a la derecha. Muchas gracias. Gracias por todo. Suscríbanse a nuestro canal para visualizar más videos. Gracias.